Acción. Acción. Start. Empezamos a ver el tema del pan. Cuando la persona tiene en la mesa o tiene la intención de comer dos tipos diferentes de pan, entonces la halajá es de que la brajá la haga por el pan que es más hashuv, que es más importante. ¿Okay? Y así en todas las halajot de las bendiciones de satisfacción, que si la persona tiene dos productos iguales, pero que, o sea, de la misma especie básicamente, pero que uno es más hashuv, más importante que el otro, de mejor calidad, entonces siempre es preferible que haga la brajá por lo que es de mejor calidad. Si la persona tiene dos manzanas, pero una manzana se ve más grande, más bella, más linda, entonces que haga brajá por esa manzana. Ya, a no ser que no quiere comer esa, sino que quiere comer la otra. Aquí estamos hablando de que quiere comer de las dos. ¿Okay? Y de la misma forma tenemos que actuar cuando tenemos dos tipos de pan. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos? Si una persona tiene dos tipos de diferentes especies de pan, uno es de trigo y el otro es de cebada, jitá, seora. También dijeron que siempre el trigo tiene preferencia a la cebada. Koden Kol, porque el trigo es el cereal más importante, porque Jajamim lo consideran como alimento humano, mientras que la cebada, aunque hoy en día también hay a la venta para humanos pan de cebada, pero originalmente o oficialmente nosotros consideramos que la cebada es alimento más animal que humano. ¿Sí? Si una persona prepara pan de cebada, hay básicamente 5 tipos de cereales que ya los vimos, que si yo hago de ellos pan, entonces tengo que hacer amotzi y mezonot, que son jitá, seorá, kusemet, shibolet shual y shifón, que son trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Entonces, un pan que se haya preparado o un mezonot que se haya preparado de alguno de estos 5 cereales, entonces o será motzi o será mezonot, dependiendo de cómo se lo preparó, cómo van. Cualquier otro tipo de harina, de cualquier otro tipo de lo que hoy en día se denomina cereal, no. Muy posiblemente será o adamá o sheakol. Afilo, por ejemplo, la tortilla mexicana, ¿sí? Que para ellos el maíz, la tortilla de maíz es el pan principal. Ellos comen eso como su lejem. A su ley en México, los mexicanos judíos cuando comen tortilla tienen que decir amotzi, maíz minaretz. No, amotzi lejem minaretz. ¿Qué? Porque para ellos esa es la pita que ellos comen. Tiene forma de pita, como son redondita, kazoti, la venden aquí también en Israel. En Israel venden más la tortilla de trigo. Esa es amotzi, esa es como pan, mamash. Pero entonces la halajá es de que trigo no está dentro de los 5 cereales de amotzi. Y de mezonot. La tortilla de harina grande también que hay aquí también. Esta tortilla de harina de trigo, hay algunos que son de ¿cómo se llama?
creo que es de espelta o no sé, de otro tipo de cereal, pero está dentro de los 5 cereales. Pero si es de maíz, no. Entonces hay mahloket ahí en la halajá. ¿Qué brajá se dice sobre la tortilla de maíz que comen los mexicanos? Pues mahloket, si se dice adamá, se dice shakol. ¿Por qué algunos dicen que se dice adamá y algunos dicen que se dice shakol? Porque hay algunos que dicen en México las principales plantaciones de maíz no son para comerse el maíz como maíz, sino para agarrar el maíz y hacer de eso harina y de eso hacer tortilla. Entonces ya desde la plantación esa es la finalidad, ¿sí? Entonces por eso se considera que se dice la brajá de adamá, o sea, no pierde su brajá original, digamos, de vegetal o de cereal. Pero que dice que no, que en el momento que el trigo cambió de forma y se trituró y ya no se ve nada del trigo, entonces ya es como las halajot que tenemos en cualquier otra verdura y vegetal, que mientras lo reconozco, digo la braja del vegetal, pero en el momento que se trituró y perdió toda su estructura y su forma y no se reconoce, entonces la braja es shakol nia itbaru. ¿Qué? Y por eso hay que tener mucho cuidado en algunos productos, como por ejemplo los Pringles. ¿Saben lo que son los Pringles? Sí. Ya fe. Entonces, acá en Israel cuando te venden papas fritas, lo que se llaman, son papas fritas. No es harina de papas fritas. Son papas fritas. Entonces, por eso, cuando aquí compramos las papas fritas, la barajá, sin ninguna duda, es boré peri adama. O como aquellas que son salgadillos, como los Pringles, pero son aquellas onduladitas. Pero de los Pringles hay dos tipos. Hay Pringles que son, o sea que son papa y no se trituró la papa, sino que la papa es papa, se cortó. Pero hay tipos de Pringles que son harina de papa. Que lo que estás comiendo no es una papa, sino es una harina de papa. Y ahí hay que decir shakol, no boré priadama. En el puré hay duda. ¿Por qué? Porque el puré, cuando uno come puré de papa, entonces hay quienes opinan de que se nota todavía que es de papa. O sea, con que muchas veces no se tritura toda la papa completamente y quedan a veces grumos o pedazos de papa. ¿Sí? Entonces ahí ya hay un poco más de discusión. ¿Eh? Ahí es nada más porque la papa no ha sufrido transformación, es puré. Sí, pero ese es el motivo, porque o sea, todavía se puede reconocer de alguna forma de que eso viene de la papa. ¿Qué? En el Google, ¿Eh? en el Google. De papa. En el kugel también, muchas veces en el kugel de papa está como cortado pero en pedacitos pequeños. Mejor, pero se nota. Eso es adamá. Eso es verdad que es adamá. Bueno, guacamole, queso buscado, revuelto con chile. Ya fe. Entonces el guacamole mexicano, volviendo a los mexicanos. Entonces yo creo que ahí también. Porque muchas veces en el guacamole todavía se nota, se ve que o sea, no se trituró de tal forma que no se puede descubrir qué es. O sea, está triturado, pero todavía se reconoce. Es también como en las mermeladas.
¿Saben qué son mermeladas? Entonces, hay mermeladas que son azúcar con colorante. En esas no hay ninguna duda que la braja es mejor no te la comas. Azúcar con colorante, mejor. Pero hay algunas mermeladas que ya son de poco más de calidad y por eso así salen en comparación a las otras. Si una vez se dice, pero ¿por qué esta sale más barata y esta sale más cara? Porque no, porque esta no tiene fruta y esta sí tiene fruta. Ese es el gran milagro de la diferencia del precio. ¿Sí? ¿Qué? Por ejemplo, hay mermeladas de damascos o de otras, de duraznos o otras cosas, y todavía hay, o sea, se ve que en la mermelada o en las caseras muchas veces que hay grumos, que hay pedazos de fruta. Así mejor en algo así, de pashtuto habría que decir boré priaetz y no shiakol. ¿Sí? Es peligroso. ¿Eh? Es peligroso. ¿Es peligroso qué? ¿Comer eso? Sí. ¿Qué querías preguntar? Sobre o preço de batata, calma. Batata. Papa. No. Então, se tiver batata grande assim Batata, meio. papa dulce. Sí, no me llané. En Brasil la batata es papa. ¿No? ¿Y batata qué es? Batata camote. Papa dulce, La dulce. Batata e batata frita. Batata y batata dulce. No. Se tiver pedaço de batata no purê, é considerado radamá, então não é chirracol? Entonces depende. O sea, como en general siempre se reconoce en el puré que todavía hay pedacitos de papa a veces. Entonces, en general se puede decir boré priadama. A no ser que esté Totalmente. triturado de tal forma que no se reconoce bijlal qué es. Pero, top. Entonces, señores, si yo tengo pan de trigo y pan de cebada, tengo que decir la brajá por pan de trigo. Léjate gila. ¿Ah? Uno de trigo, uno de cebada o dos de cebada. Vaya. Si a uno le gusta comer pan de cebada, ¿sí? Hoy en día venden en Israel mucho juzmín, que es, creo que es la espelta. ¿Sí? Hace muy buen pan, es muy buen pan y la gente lo come. También es amotzi. ¿Qué? Entonces, ¿por qué primero Gitá y luego Seorá? Pues no, porque también en el Pasuk está primero. ¿Sí? Eretz, Gitá u Seorá. Tierra de trigo y de cebada. Entonces, la Torah le dio más importancia y por eso puso primero al trigo que a la cebada. Allá. Ahora pasemos a trigo y trigo. Tengo dos panes de trigo, pero uno es un pedazo grande de pan y el otro es uno pequeño. Si tengo una lajmanía, ¿sí? O una jalá grande y tengo una lajmanía pequeña. Y yo ahora quiero comer de las dos. Entonces, ¿por cuál voy a hacer brajá? Por la más grande. Sobre eso voy a decir brajá para darle hashibut a la... Son distintas masas. No, por eso estoy diciendo. Estoy hablando de que... O sea, en el primer ejemplo hablamos de dos especies diferentes, trigo y cebada. Ahora estoy hablando del mismo, solamente que uno es más grande que el otro. Entonces, generalmente se hace brajá por el que es más grande. ¿Qué? Pero en Shabbat podemos poner. Allá, pero ahora viene la pregunta: ¿qué pasa si yo tengo un pedazo grande, pero no está entero? O sea, por ejemplo, tengo una jalá y que corté un pedazo de la jalá y ahora me quedó incompleta. Y por otro lado tengo una lajmanía entera, pero que es más pequeña que la jalá que me quedó incompleta. Entonces aquí viene la pregunta:
¿Qué es preferible a nivel de la halajá? ¿Algo completo y pequeño o algo incompleto y grande? Ya fe. Entonces la halajá es de que es preferible ser completo y pequeño y no ser grande pero incompleto. ¿Qué? Esto a nivel espiritual también es importante. ¿Sí? A veces uno quiere grandes cosas en la vida, pero están incompletas. Entonces es preferible hacer las cosas a lo pequeño pero completo y no incompletas a lo grande. ¿Sí? Entonces la ma'alá, el nivel de los shalem, ¿sí? Entonces aquí hablo de, podríamos decir, de cantidad y de calidad. ¿Sí? Calidad es grande, sí, completo o incompleto, y cantidad es si es grande o pequeño. Entonces la calidad es más fuerte que la cantidad, y por eso lo completo, aunque sea pequeño, es más fuerte que lo incompleto, que es grande. No, mejor, pero no estoy hablando en Kiddush, estoy hablando Stam. Una persona en día de semana quiere ahora comer pan y tiene las dos cosas, y en la mesa va a servir las dos cosas y van a comer las dos cosas. Entonces, ¿por cuál va a ser brajá? Por lo que es completo, aunque sea más pequeño. Hoy en día existe mucho las tiendas naturistas. ¿Saben lo que son las tiendas naturistas? Ya fe. En las tiendas naturistas te venden productos que dicen que son más saludables. Dicen. Orgánicos. Dicen. Dicen. Natural, natural. Ya fe. Vegan. Entonces, hoy en día existe lo que se llama la harina integral. ¿Saben lo que es la harina integral? No, pues no. ¿Qué diferencia entre harina normal y harina integral? Fibra. Una que está entera, la otra refinada. Menos procesada. No la industrializada, la procesada. Menos procesada. La integral a fibra. Está íntegro. Entero. En la harina integral te ponen ahí todo lo que hay en el trigo, o sea, también la cáscara. O sea, es completo. Mejor, Está completo. y en la harina blanca, lo que llamamos, la que aparentemente es de más calidad, ¿sí? Entonces ahí la ciernen y no le dejan nada, sino únicamente de la semilla, o sea, no le quitan todas las cáscaras y demás. Entonces los naturistas dicen de que esa harina es menos saludable que la que tiene las cáscaras y todo lo demás. Ya fe. Allá. Entonces ahora yo tengo dos panes. Uno que lo hicieron con harina rica y otro con harina no tan rica. O sea, una con harina blanca normal, y la otra que es la harina que se ve que es más oscura porque tiene las cáscaras, la fibra. Entonces, esa es harina integral. Entonces tengo dos panes y que son iguales y que son de trigo. Entonces, ¿qué es preferible alógicamente hacer la brajá? ¿Por la de harina común o harina blanca o de la harina integral? ¿Qué opinan ustedes? Integral. Integral está completo. Integral. Sí que está completo. Y sería por la que le gusta más. Por la que le gusta más. ¿Cuál le gusta más? Si le gusta la integral, la hace por la integral. Si le gusta la blanca, la hace por la blanca. Jajamim en su momento, que no entendí, es de hacer braja, no es de elegir qué pan vas a comprar. No entendí. no, tú compraste los dos panes. Ah, compraste los dos. Y ahora tienes que decidir por cuál haces la braja. Ah, ok.
Tú no tienes obligación de comprar 2 panes para elegir de qué pan vas a hacer. Si quieres comprar un solo pan, compras el pan y sobre ese dices la braja. Pero aquí, ¿sí? El señor compró el pan blanco que le gusta más y la señora, ella quiere salud. Entonces ella quiere comprar pan integral. ¿Mejor? Y ahora en la mesa tengo los dos. Estamos en Shabbat. La Dafka en Shabbat, Birkat Hamotzi Lechem Min Haaretz. Hay gente que come pan también en la semana, señor Méndez, no solo en Shabbat. Vamos a poner los dos juntos. ¿Yafé? Vamos a poner los dos juntos, mejor. Top. Entonces, según la halajá originalmente, ¿qué? La halajá es de que el pan que estaba más blanco era de mejor calidad. O sea, no el pan integral. ¿Por qué? Porque le quitaron las cáscaras, las impurezas y es más sabroso. Entonces por eso lo consideran halágicamente hablando de primer categoría y después el integral. ¿Qué? O sea, hoy en día ya depende. Hoy en día hay muchos que consideran que el pan integral es más de mejor calidad, es más sano, ¿qué? Y por eso hay muchos que consideran de que ese pan está por encima del pan común. Entonces esto va a depender de cada uno hoy en día, ¿sí? Entonces el que considera que para él el pan integral es mejor y es de mejor calidad, y demás, entonces él va a hacer braja por eso, pero el que no, va a hacer braja por el pan común, el pan que se hace con harina normal, harina blanca, y así es. ¿Qué? O sea, si los dos son iguales y uno es más grande y otro es pequeño, entonces verdad que aquí vamos a volver a la halajá anterior que hacemos por el grande. ¿Qué? También tenemos en cuenta que no cualquier pan negro es integral. Sí. ¿Qué le pusieron? ¿Colorante negro? No. Sí. Para que parezca integral. Un pan de kush. ¿Ah? Pan de kush. Ham. No, pan ham es pan calentito, es rico. Ham. Ham kush negrito. Viene de Egipto. De allá de Etiopía. Claro, y si la persona tiene un pan grande que es de harina blanca y un pan pequeño que es de harina integral y le gusta más el pan integral, pero el mayor ¿Qué es más fuerte? el tamaño o el gusto de la persona. Creo que el tamaño. El tamaño. ¿Quién? Los dos son diferentes, pero el mayor Sean menos panos a mediano. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con la halajá, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con Tu Bishvat, cuando tengo diferentes frutas, ¿por qué fruta hago brajá? Entonces eso depende si dentro de las frutas tengo frutas que están dentro de las frutas que fue bendecida Eretz Israel. Tengo uva, higo, dátil, aceituna, granada. ¿Qué? Entonces, la halajá de que esos frutos están antes que todos los demás frutos, pero también en la Torah están en un cierto orden. Y ese orden es más importante. Y la halajá es de que ahí tenemos los frutos que están cerca de la palabra Eretz. Eretz, Gitau, Seorá, Eretz, Bejura. Entonces, lo que está más cerca de la palabra Eretz es lo que tiene más importancia. Pero por otro lado, hay una opinión de Jajamim de que la persona tiene que hacer brajá por lo que más le gusta. Si yo tengo en la mesa una fruta que es la que más me gusta, yo que sé, a mí me gusta mucho la manzana, pero tengo ahí higo o tengo uva. Entonces la uva es una de las frutas que fue bendecida la tierra de Israel. Entonces, ¿qué tiene más fuerza?
tiene más fuerza el hecho de que es uno de los frutos de Eretz Israel, o tiene más fuerza el hecho de que, al fin y al cabo, cuando uno hace una brajá, ¿por qué va a hacer una brajá con más cabana? ¿Por algo que le gusta más o por algo que le gusta menos? Que le gusta más. Mejor. Pero la cabana por la fruta de Israel es otra. Según el Rambam, la brajá se hace por lo que a uno le gusta más. Así opina el Rambam. Pero hay muchos poskim que dicen que no, que los frutos de Eretz Israel tienen prioridad. Hay más loco. ¿Ah? Uno que por lo menos diga que la fruta tiene de prioridad Lo que le gusta. no, la otra. Sí, no, hay muchos. Hay dos opiniones en esto. Top. Cuando uno hace brajá por un producto, el producto tiene que estar entero, preferiblemente si está entero, como más, si ya está partido, ya está. Pero a filo de que yo, luego de la brajá, para poder comerlo, lo voy a tener que cortar o partir, es preferible que cuando hago la brajá se haga por algo shalem, por algo completo, entero. Entonces yo ahora tengo un pan entero, pero no me voy a comer todo el pan, voy a comer rodajas del pan. Entonces yo ahora estoy en la disyuntiva. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer brajá y preferiblemente la brajá es más honorable cuando se hace por un pan entero. Pero luego de decir la brajá, yo no me voy a agarrar todo el pan y me voy a empezar a comer, sino que tengo que cortar una rodaja para comer esa rodaja. Pero hay un problema, porque después de decir la brajá, cuando empiezo a cortar la rodaja, hago efsek, hago interrupción entre la brajá y el consumo de esa rodaja. Entonces, ¿qué hago para solucionar el problema? Si corto la rodaja antes de la brajá, te estoy haciendo brajá por algo que no es completo. Y si hago la brajá cuando lo tengo completo, después de la brajá voy a tener que interrumpir hasta que coma el pan. Entonces, ¿qué tiene más prioridad? ¿Entendieron la pregunta? En este caso creo que no ¿Ah? interrumpir la brajá. ¿Cómo no interrumpir? Que se- Dijiste a se- Mochila Geminares y empiezas a cortar. No. Sí, que esto es preferible que hacer la brajá por el pan cortado. Todos ustedes que se sienten en la mesa en Shabbat y dicen a Mochila Geminares, ¿el pan está cortado o no está cortado? En este caso uno solo hace la brajá Pero me llané, pero si tú tienes el pan entero y dijiste a Motzi, entonces cuando tú vas a comer el pan, empezaste a cortar, ya hiciste efsek entre la brajá y el consumo. Normalmente él arranca un pedazo, la persona come rápido y empieza a cortar para la persona. Dice Najón, pero a pesar de que lo cortás rápido, interrumpiste. Pero el primer bocado no lo hace. El amá, en Shabbat hay un problema. En Shabbat necesitamos lejem mishne, necesitamos a la fuerza para hacer la brajá 2 panes enteros. Entonces aquí no hay ninguna duda de que el pan completo tiene prioridad a la interrupción entre la brajá y el consumo. Porque aquí es mitzvah de que el pan esté entero, completo. No hay que hacerle jatejilá, brajá de amotzi, por 2 pedazos de pan. Afilu, hay una opinión de Hazal que dice, si yo tengo una jalá y justo alguien me la partió en la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar un palillo y juntar esta parte con esta parte para que se vean como si fuera una sola jalá, entera. Top. Bjolofen, entonces Jajamim encontraron un patente para solucionar más o menos esta situación. En día de semana, no en Shabbat. En día de semana lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo tengo que empezar a cortar el pan en el lugar donde decidí que lo voy a cortar. No completo. Si no marcar. Cortar mamash
pero cortarlo de tal manera que si agarraría el pedazo que voy a cortar, todavía puedo mantener a todo el pan en la mano. ¿Entienden lo que estoy diciendo? 30%. ¿Entendieron? Que no tienen. O sea, corto un poco del pan Sigue unido. y ¿sí? Sigue unido. Ya No se cae. teóricamente puedo decir, bueno, vamos a cortar todo casi hasta que se deshaga. No, eso no sirve porque en el momento que tú agarras el pan de la pequeña parte que vas a cortar, entonces ese pedazo se te va a cortar de la mayoría del pan. Entonces es que ya está cortado. O sea, yo tengo que cortar el pan hasta tal medida que ya esté cortado para que luego cuando lo termine de cortar sea la mínima interrupción, pero lo tuve que haber cortado de tal manera que todavía se quede como un solo pan. Esa es la idea. Entonces, así dice la halajá. ¿Qué? O sea, yo tengo que cortar ese pan antes de decir la brajá. Lo corto el porcentaje que yo sé que si hubiera agarrado el pedazo chiquito, se me hubiera quedado todo el pan en la mano y no se hubiera partido, digo la brajá y después de la brajá termino de cortar donde empecé a cortar. Ese patente me sirve en día de semana, pero en Shabbat no me sirve. ¿Por qué? Porque en el momento que yo corté, aunque sea mínimamente el pan, entonces ya no está completo y no sirve. Entonces, ¿qué hacemos en Shabbat? En Shabbat, o no tocamos Bijlal el pan y hacemos la brajá y no nos queda de otra sino cortar todo el pedazo completo. O algunos dicen, haz como una especie de señal, leve, encima del pan, que sepas que ahí vas a cortar, pero que básicamente el pan sigue estando entero, o sea, es solamente una señal muy fina para hacer eso, pero ahí hay que tener cuidado, ¿sí? De que no se nos pase la mano y que cortemos demasiado, porque si no ya perdimos el eje Mishneh. Toda esta halajá es con pan grande. Pues una persona tiene una lajmanía o una pita. Ahí no hace falta nada. ¿Por qué? Porque dije la brajá y corto rápido y lo agarro. Ni siquiera necesito cuchillo. ¿Sí? Agarro la mano, lo corto o corto el pedazo de la pita y me lo doy. O sea, toda esta halajá es cuando estamos hablando de esos panes jalot de Shabbat o panes grandes que no están partidos, que están enteros. Entonces, en esos tenemos esta halajá. Y como dijimos, no en Shabbat. En Shabbat no se aplica esta halajá. Y todo es ¿para qué? Para no tener que interrumpir entre la brajá y el consumo. ¿Qué? Es mejor cortar el pan en el lugar donde ya está bien horneado, aunque hoy en día con los hornos que tenemos, antes Jajamim nos enseñaron, en el lugar donde está mejor horneado, ahí corta el pan. Pero hoy en día, antes entonces había lugares que estaban mejor horneados, no tan bien horneados. Entonces Jajamim decían, bueno, córtalo en el lugar que está bien horneado. Hoy en día, con los hornos que tenemos, todo el pan sale uniformemente horneado y por eso no hay diferencia en donde uno lo haga. Inmediatamente después de la brajá tenemos que comer el pan, y si una persona interrumpió y habló entre la brajá y el consumo, entonces no, dafka lavarse no, pero sí la brajá, perdió la brajá y tiene que volver a hacer la brajá para comer. ¿Bien? Pero si la persona consumió, aunque sea algo mínimo, no tiene necesidad de volver a hacer la brajá. Pero tiene que tragar, o sea, tragar por lo menos un poquito, y luego, si habló, no se considera efsek.
una persona que habló entre la brajá y el consumo de algo que tiene que ver con la seudá, a pesar de que el Ejatejilá lo que hizo no está bien, pero como él habló de algo que tiene que ver con la seudá, dicen Jajamín que Bediabat no tiene que volver a hacer la brajá del pan o del producto que está comiendo. Entonces, estudiamos de que si yo hice Netilat Yadayim y todavía no hice la brajá de Amotzi, puedo pedir y puedo hablar de cosas que tienen que ver con la seudá. Traigan la sal, traigan el cuchillo, lo de Amam, para la brajá. Eso es antes de la brajá de Amotzi. Eso está permitido, Lejatejilá. Pero cuando ya dije la brajá de Amotzi, y después de dije la brajá de Amotzi me acordé que no tengo la sal o el cuchillo, entonces ahí Bediabat no debo hablar. No debo hablar. Y ahí hiciste la brajá, lo siento mucho. Entonces lo comes así y zeo. ¿Sí? Pero si ya hablaste, por cuanto que lo que dijiste es algo que tiene que ver con la brajá, entonces la brajá no se pierde y Bediabat la brajá está hecha y no se vuelve a decir la brajá por segunda oportunidad. Lejatejilá siempre sería bueno comerse un kezait, lejatejilá, para darle cabot a la brajá de Amotzi, pero otra vez, si una persona no se comió el kezait una vez, puede hablar, aunque si está muy urgente en decir algo, entonces mejor, primero que coma, que pruebe algo y luego puede hablar. ¿Probar o comer? ¿Probar, o sea, ponerlo en la boca o comer? No. Tragar, por eso dije tragar. Si uno se lo pone en la boca, safek, si eso se considera comer. Top. Dos personas que se sientan a comer juntas pan. Entonces es bueno que uno diga la brajá en voz alta y que su compañero ponga kavaná, o sea, que él ponga kavaná para sacar Yedei Jová a su compañero y que el compañero conteste amén y ponga kavaná de salir Yedei Jová con la brajá de su compañero. ¿Por qué? Porque la brajá que se dice en conjunto para los dos es una brajá más honorable. ¿Qué? En una situación así, como es lo que generalmente hacemos en Shabbat, que uno dice la brajá de Amotzi para todos, entonces hasta que uno no recibe el pan y come, no puede hablar. Él es como si está todavía en la brajá. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hablar hasta que no reciba el pan y lo consuma. ¿Sí? Pero si hablé, entonces tengo que volver a decir yo, Amotzi, y no me sirve la cabana que puse para salir de Jehová con mi compañero, aunque haya contestado amén. ¿Hay que voltar a Netilat también o no? No creo. Ya, eso es cuando uno come con su compañero y lo espera a veces. En general hoy en día, en las comidas que no son de Shabbat, cada uno come en su horario, en su ritmo, en su momento, y por eso generalmente cada uno hace su brajá por sí solo, y se pesada. Cada uno hace brajá por sí solo y no sale de Jehová con su compañero. ¿Qué? En el pasado se acostumbraba que los panes eran harina, agua y levadura. Hoy en día los panes que comemos son harina, pan, levadura más 100 ingredientes. 442. 903. Mejor. Mejor. Si ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que el pan dura tanto tiempo? ¿Sí? Dura una semana. ¿Qué?
En la época del Bet HaMikdash decían que los 12 panes, los 12 panes que se preparaban, se comían recién la otra semana, y Jajamín dicen que eso era un milagro. Si Jajamín salieron hoy en día, dicen, wow, Ángel hace milagros, Berman hace milagros. ¿Sí? Hasta que lean las letritas pequeñas de los ingredientes y van a decir, ahí entendimos los milagros. Los milagros conservadores. Los milagros depredadores. Y así todos seguimos diciendo el seminario. Así todos seguimos diciendo. Naja, es pan, malazo. Top. Allá, entonces, por eso, para que el pan tenga gusto, lo remojaban en la sal. Para que, porque si no el pan no tenía gusto. Porque tenga gusto el pan sal. ¿Sabes? ¿Pero se cambiaba diariamente los 12 panes? No, Cada semana. Cada semana. Shabbat. O sea, de Shabbat a Shabbat. O sea, los horneaban el viernes, los ponían en Shabbat y a la mañana los del Shabbat anterior los sacaban para que se los coman los Kohanim y ponían los nuevos que habían horneado en Erev Shabbat y los guardaban hasta el próximo Shabbat. De esa forma la mesa del Shulchan del Bet HaMikdash siempre estaba con pan, nunca le faltaba. Afilu la mitzvah era de que mientras estaban sacando la bandeja del pan que se van a comer, inmediatamente estaban introduciendo la bandeja de los panes nuevos, para que nunca quede la mesa sin pan, vacía. Una pregunta. Si las panaderías pueden agregar todo eso que dice usted, para y sigue siendo lejem, y decimos la verdad. La mayoría es lejem, mejor ¿sí? La pregunta es si hoy en día, con un pan que ya tiene sal y otros ingredientes, hace falta remojarlo en la sal. Teóricamente, según la halajá, no. ¿Por qué? Porque todo el tema es para que el pan tenga gusto. Hoy en día ya tiene gusto, entonces no hace falta. Pero a pesar de eso, la costumbre es de que nosotros seguimos remojando al pan en la sal. ¿Qué? ¿Para qué? Para que el pan sea comido de la mejor manera. Además de que está escrito en la Torá que los korbanot tenían que ponerles sal. Y el shulchan, dicen Jajamim, la mesa se parece al mizbeach, al altar donde se trae un corbán. Antes el corbán era el símbolo del contacto con Hashem. Hoy en día la mesa del Yehudí, cuando él come y dice brajot y invita a algún pobre y dice un dvar Torah, eso se transforma en mizbeach. Y por eso nosotros continuamos con la costumbre de remojar el pan en la sal, también en Shabbat y también en día de semana.